estos días, porque la verdad que la mezcla de sensaciones, de emociones, solo la persona que pasa por una situación así lo puede entender. Quería aclarar que el 21 de enero en Formosa para mí hubieron 3 sucesos muy importantes. Un suceso político, un suceso mediático y un hecho social que marca la historia de Formosa. El hecho político del que quiero hablar es de la persecución política de la que me considero víctima. No fue casual la detención que se produjo y la privación ilegítima de mi libertad. Esa privación tiene como origen la lucha que venimos desarrollando en levantar la bandera de los derechos humanos, en levantar la voz frente a los avasallamientos sistemáticos y permanentes de los derechos y de las garantías de todos los ciudadanos formoseños. Lucha que no tuvimos solos. Estuvo el doctor Lee, estuvo el doctor Montoya, Juan Montoya, la doctora Vilaggi, el doctor Davis, el doctor Hernández, pero esencialmente mi compañero de lucha en esto fue el doctor Daniel Schweitzer, con quien conseguimos el ingreso por orden judicial por habeas corpus de más de 1.200 formoseños, que fue uno de los generadores a raíz de la denuncia de Amnistía Internacional del fallo que se consiguió de la Corte Suprema, fallo de una causa iniciada por Carlos Lee. También estuvo el senador Naime. Hay que reconocer, porque es una lucha de varios, no es la lucha de ninguno en particular. Esta lucha nos puso al descubierto muchas cosas que en Formosa existían y que en Formosa muchas veces se levantaron la voz. Pero creo que este año que pasó, el 2020, desnudó lo peor, la complicidad del Poder Judicial a las políticas abusivas del gobierno de Infran. Poder Judicial que en la cabeza de su superior Tribunal de Justicia dicta la resolución donde pretendía la inhibición del juez federal, donde dispuso que no es función de la justicia poner límites al Poder Ejecutivo. Quiero aclarar que nada más cerrado en un Estado republicano y democrático. La justicia es quien debe garantizar los derechos y las garantías constitucionales de todos los formoseños. Y es allí donde empieza el problema. Hemos sido la voz de los que no pueden hablar. Es cierto que al comienzo costaba encontrar un testimonio de los afectados, y seguramente ustedes de la prensa saben de lo que hablo. Nadie quería hablar, nadie quería mostrarse, pero pasaron los días y el avasallamiento era cada vez peor y empezaron a hablar. Son ellos los protagonistas, es la gente la protagonista de esta lucha y de las conquistas que vamos teniendo. El segundo hecho importante fue el mediático. Lo que pasó realmente impactó en el mundo. Imágenes que duelen a un sistema democrático. Y esas imágenes son la detención que ocurre por los hechos que ahora les voy a contar. Ese día soy convocada a la Escuela 18 por Sandro Cabana con un grupo de 10 personas adultas. En esa escuela había 19 personas, 9 niños, de entre esos niños 2 bebés. Llegamos a las 12:30 y empezamos a escuchar testimonios que yo ya los venía escuchando y ya los veníamos acompañando. Y se querían ir a su casa, llevaban 22 días y no había respuesta. Motivo por el cual, ante la falta de respuesta del oficial a cargo, el oficial Silva, quien fue muy respetuoso en decir no tenemos el alta del sistema sanitario, concurro después de 3 llamadas 911 donde se negaron a tomar la denuncia contra el gobernador Infran a la comisaría primera. Denuncia que la radico paralelamente en un vivo donde queda constancia por mi resguardo y mi integridad física de todo lo que yo decía en esa comisaría. Al regresar a la escuela, cada vez era más la presencia policial, porque eso es algo que también quiero destacar. Formosa se convirtió en un estado policial.
son ellos aparentemente lo que tuvieran la última voz, lo que te marcan qué está bien y qué está mal. No importa la ley, no importa el derecho. Proceden a querer que nos retiramos del lugar, como se ven en las imágenes. Yo le digo que dónde está escrito, que no puedo estar ahí. Inmediatamente se procede en forma brusca a tomarme de los brazos, dos mujeres, y a esposarme. Las lesiones son múltiples. Yo traje las fotos, están todas certificadas por escribana pública. Hay moretones en las piernas, en el brazo, en la espalda y en el antebrazo. Contusiones, moretones, que empezaron a aparecer a los 2 días, al tercer día, que revelan la agresividad. Digo, nadie se animaría a tratar ni a un animal como me trataron a mí. Hoy he remitido un escrito al jefe de la policía solicitando se me informe y se me entregue los datos de las personas que participaron en la detención, de las mujeres que me agredieron, esencialmente de la mujer que me trasladó, como también pido las cámaras de seguridad que deben haber en esa cuadra. Yo no creo que la policía de Formosa no tenga una cámara de seguridad, porque esa cámara de seguridad va a demostrar que la agresión a la que fui sometida fue mucho peor al llegar a la comisaría que al sacarme de la escuela 18. Y fue peor porque me negué a bajarme de la camioneta porque no se quería identificar la oficial actuante. ¿Cuál es su obligación como funcionario público? Identificarse. Me negué hasta que no llegara mi abogado, no se me escuchó y se me bajó prácticamente, se me tomó del cuello como si fuera una gallina y se me bajó de la camioneta. Ese fue el hecho político, ¿no? La persecución, de que no hay causas. El delito que se me imputa es el sumario 2621, intimidación pública. Habré intimidado al gobernador con la denuncia porque no sé a quién más. Instigación a cometer delito porque yo decía que no íbamos a salir del lugar porque no estaba expreso en ninguna norma la prohibición de estar ahí. Resistencia a la autoridad, claramente en las imágenes está que yo no me resistí cuando me ponen las esposas, después sí, quizás quería que por lo menos me respeten, le decía que paren. Y artículo 205. Pero acá lo más importante que me parece y que quiero destacar es el hecho social. El hecho que ocurrió en la comisaría con los autoconvocados. Autoconvocados que quiero agradecer a la dirigencia política que fue, pero quiero destacar al ciudadano, al médico, al abogado, al cursillista de la iglesia, al sacerdote, a los sacerdotes, porque me enteré que hubieron más, a los jóvenes, a los estudiantes, a los docentes, a los enfermeros, a los comerciantes, a los gastronómicos, al personal de la cultura. Fueron a acompañar, fueron a decir no nos cansamos más, muy a pesar de esas imágenes que cualquiera hubiera creído que iban a generar más temor, que el formoseño iba a quedar recluido en su casa como quieren. La gente salió y se agolpó para pedir mi libertad, para reclamar la libertad. En esa detención, en esa manifestación de ese día que era apersonarnos para reclamar, fue detenida Natalia Garate, que es de mi equipo de trabajo, también injustamente detenida, y la concejal Ruiz Díaz, que yo no sé en qué contexto se produce la detención de la concejal porque no estaba en ese momento, no puedo ver, pero sí quiero expresar mi solidaridad porque la forma de detenerla y usar esposas no corresponde en un Estado democrático y un Estado de Derecho. Y esa es la gravedad, que Formosa perdió el Estado de Derecho, perdió la seguridad jurídica y perdió y tiene en la cabeza de Infran la suma del poder público. Y en la cabeza de su vocero, que es el ministro Jorge González. La declaración de prensa dada después es una total falacia. Es mentira lo que dijo el ministro Gómez de que los niños jugaban divertidamente en el patio, porque el patio se le habilitó ese día como consecuencia de mi reclamo a las 21:30 horas.
Es mentira que esas personas se estresaron por mi presencia y es mentira que no me conocieron. Y también denuncio y tengo los testimonios de los involucrados que fueron presionados a suscribir un documento donde expresen que a mí no me conocen. Digo, no hace falta tanto, porque el relato del gobierno está desvirtuado por la realidad, y la realidad no la cuento yo, la realidad la cuentan miles de formoseños que día a día levantan su voz. Quiero reconocer mi identidad justicialista disidente con el yihadismo, justicialista de lo que queremos, una nueva Formosa no centrada en la historia de lo que fue, sino una nueva Formosa que mire a lo que viene y que esté convencida de lo que puede construir desde la diversidad, desde el reconocernos diferentes, desde el de mirar diferente, desde las culturas diferentes. Y acá somos multiculturales. Y yo llamo a la reflexión a tanto funcionario local que habla de la Formosa pluricultural y castiga y reprime a nuestros hermanos de la comunidad originaria en el oeste. Eso no es ser pluricultural. Creo que hoy la ciudadanía nos está demandando a la dirigencia toda que seamos contentes en lo que proclamamos y en lo que hacemos. Declaración tiene que equivalerse a la acción, si no, no sirve. Por eso quiero invitar a todos a que no hagamos política con la historia de la gente. Esto no es política. Estos son los derechos humanos avasallados sistemáticamente en Formosa, que solo nos revelan la ineptitud, la improvisación y la falta de transparencia de este gobierno. Yo espero con esta conferencia de prensa que el gobierno de la provincia retome el rumbo. Yo quiero que le vaya bien. No estoy de acuerdo con una intervención judicial. La historia nos marcó que las intervenciones judiciales en nuestro país han sido nefastas. Ha sido peor el remedio que la enfermedad. Pero sí pido que si Fernández quiere realmente pedirse y ayudar como justicialista de la defensa de la justicia social, sería prudente que intervenga el Poder Judicial de la provincia de Formosa. Poder Judicial cómplice y Poder Judicial que con su sentencia del mes de noviembre de este año 2020 ha sostenido su incapacidad de cumplir su función de velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales. Bueno, hasta ahí, si alguno quiere hacer una pregunta. Doctora, bueno, más que nada uno ve los videos cuando usted le agarra, ¿no es cierto?, presa, digamos. Eso es una violación de género de una mujer a otra mujer, todo eso. ¿Cómo lo tomó? No, en realidad quiero también ponerme en el lugar de mujer. Creo que ninguna mujer, no solo por ser concejal, se merecía el trato que yo fui sometida. No solo hubieron dos mujeres, en las imágenes se ve un hombre que también me empuja y que también me lleva la cabeza hacia adelante. La verdad que el ministro, no me extraña del ministro que quiera hacer un conventillo de cosas que no son. En ningún momento cruzamos ninguna palabra con la concejal Ruiz Díaz, en ningún momento yo impedí que ella, quién soy yo, más estando detenida, para disponer quién va en qué lugar. Digo, estábamos todas realmente en un estado de vulnerabilidad. A mí sí me alojaron cuando llegué, que llegué primera, fui la primera detenida en un salón que daba a la calle, y las otras dos personas fueron en un banco que había en el pasillo, pero en ningún momento hubo nada, de ninguna manera. La concejal Ruiz Díaz se desocupó antes, yo tenía más lesiones, por eso pedí que fue mucho más violenta mi detención, que quería resguardarme en la constancia jurídica, porque yo eso me olvidaba decir, voy a accionar legalmente y penalmente acá en la provincia, voy a accionar en todos los organismos internacionales y de derechos humanos que me corresponden. Ya tengo abogados a nivel nacional que están trabajando conmigo en esto, y en cuanto hagamos las presentaciones las vamos a poner a disposición de la prensa. No vamos a dejar pasar,
porque no es solo una concejal. Estaba en ejercicio de mi profesión de abogada y el consejo, que si bien está céfalo para algunas cosas, no fue capaz de solidarizarse. No recibí un solo mensaje de mis colegas oficialistas, ni tampoco se comunicó conmigo el ministro de Gobierno para preguntarme qué pasó, hubiera correspondido porque soy una funcionaria, le guste o no, ni ningún organismo de derechos humanos, subsecretaría de derechos humanos, nadie. Digamos, lo que diga el ministro, conocemos, diría él, nos conocemos todos, busca el conflicto, yo no quiero confrontar con él. Él hizo, desde que iniciamos las defensas de los habeas corpus, una persecución sistemática hacia mi persona, acusaba de que iba a ser la responsable de cualquier quiebre del estatus sanitario y bueno, yo no me voy a detener en lo que él haga lo que quiera hacer, pero que tenga la certeza que va a tener que rendir cuenta ante los organismos que corresponde por las violaciones de las que él es responsable y por sobre todas las cosas por las violaciones de los delitos de lesa humanidad contra todos los formoseños. Van a responder. ¿Espera algún remedio constitucional o alguna medida del gobierno nacional? La verdad que me gustaría, creo que correspondería que, como dije, que se intervenga el Poder Judicial. Creo que si tuviéramos jueces probos, jueces independientes, Formosa sería otra porque Infran no podría tener la suma del poder público. Eso esperaría. Hoy pude ver en un sitio de internet donde se decía que va a haber una denuncia ante Naciones Unidas, puede ser por estos temas, y también Yaluca hizo un mensaje a Michelle Bachelet, que está en el área de derechos humanos de la ONU, para invitarle a venir a Formosa. ¿Usted cree que si hay presentaciones a nivel internacional va a haber veedores, relatores de la ONU pueden llegar a Formosa? Ojalá que venga, porque digo, una cosa es la acción que supuestamente el defensor, digo supuestamente porque no me consta, pero salió en los medios, de que él denuncia las supuestas irregularidades de los centros y un comité del Superior Tribunal de Justicia constata y dice que está todo en regularidad. A mí no me consta, pero otra cosa es que vengan los organismos internacionales y tengan contacto directo con la gente, porque esto no es un relato, esto es lo que vive el formoseño día a día y los medios son testigos de la voz de la gente. Nosotros tenemos que entender que lo que pasa en Formosa es el avasallamiento sistemático de los derechos humanos de todos los formoseños. Primero fueron los varados y después fueron todos los alojados en los centros de aislamiento, hasta las personas que las van a buscar de sus casas a la noche o a las madrugadas y los obligan a ir a un centro de aislamiento, haciéndole firmar un consentimiento falso de que están ahí por su propia voluntad. Ningún formoseño, o la mayoría, no voy a decir ninguno porque hay algunos que después les hacen firmar documentos, está ahí por su propia voluntad. Entender que todos los formoseños somos irresponsables, entender que ningún formoseño puede tener responsabilidad social o individual es realmente un desprecio y un maltrato al pueblo de la ciudad de Formosa o de la provincia de Formosa. También quiero, acá me estaba olvidando, solidarizarme puntualmente con Clorinda, con los 6 meses de atropellos constitucionales que están teniendo con un bloqueo feroz, con el caso de Luis, detenido según el ministro en un hotel. Habría que verificar dónde está Luis. Me quiero solidarizar con los comerciantes, con los gastronómicos, con los trabajadores de la cultura, con los trabajadores del deporte, de los gimnasios, con todos los que no pudieron estos 10 meses realmente ejercer la profesión como marca la Constitución. Y especialmente me quiero solidarizar con las comunidades originarias del oeste. No hay derecho y no hay ningún justificativo para pretender que en pandemia se cometan estos atropellos. Y quiero contestarle al gobernador Infran cuando dice
que está dispuesto a perder una campaña, una contienda electoral, pero que no está dispuesto a perder una sola vida de los formoseños. Y preguntarle, interpelarlo, ¿por qué dejó que muera Mauro de Ledesma sin permitirle el ingreso a Formosa? Preguntarle a Infram, ¿por qué permitió que muera Mallorquín cuando fue a hacer un tratamiento de cáncer a Chaco y no le permitieron que ingresara? Y también preguntarle, ¿por qué permitió que muera el bebé por nacer, hijo de Natalia, por el estrés sometido en el centro de la vida? Que no le mientan más a la gente. En Formosa la dicotomía salud o libertad no existe. En Formosa tenemos que juntos trabajar incansablemente, levantar la voz para que quede claro que la salud y la libertad van de la mano. Doctora, ¿qué le parece la manifestación de algunos representantes de la Iglesia, los párrocos, en la provincia de Formosa, donde se manifiestan en contra de la estrategia sanitaria en la provincia, la falta de diálogo con las organizaciones sociales y eso? Como integrante de la Iglesia Católica me siento orgullosa de esos sacerdotes que han levantado la voz, orgullosa porque sé y conozco de su lucha en cada homilía. No es que ahora salieron a firmar un documento oportunista después de las imágenes del atropello que he sido sometido, sino que ellos saben del dolor de la gente. Ellos saben, por ejemplo, la persecución que hay a la Iglesia. No permitir una misa, no permitir que el ministro de la Eucaristía pueda llevar la Eucaristía al hospital central, a la alta complejidad, cuando un enfermo lo que necesita es tener la fortaleza en la fe, sea católico, sea evangelista, sea adventista. Digo, el atropello que hay es sistemático. Y yo aplaudo tener pastores que se animen a levantar la voz, que se animen a proclamar la necesidad del prójimo. Porque digo, lo que hay en Formosa es un gobierno que da la espalda a la necesidad de los más vulnerables. Ese es el problema. No están atacando a los poderosos, están atacando al pueblo más pobre y más vulnerable. Bueno, muchas gracias a todos. Pedirles que la única herramienta que tenemos es el teléfono. Visibilicen, hagan público los reclamos que quieran hacer. Estamos en libertad, estamos en democracia, no se callen más. Y si estás en tu casa y te quieren llevar por la fuerza, tenés el derecho de quedarte. Y si estás con pronóstico de contacto estrecho o de COVID, te podés quedar encerrado en tu casa, porque es un derecho constitucional y ningún protocolo provincial puede vulnerar un derecho consagrado por las leyes nacionales y por la Constitución. El artículo 51 del Código Civil prevé que la persona es inviolable. Entonces, si una persona no se quiere someter a un PCR porque ya no confía en los resultados del gobierno, tiene la posibilidad de hacerlo, pero debe quedarse encerrado en su casa con cuarentena para no poner en riesgo la salud pública. Digo, una cosa no quita la otra. Pueden quedarse, tienen el amparo de la ley si no hay una orden judicial, pero no pueden exponer la salud pública. Entonces, invitarlos a todos a cumplir los protocolos, la distancia social, el alcohol y el uso del barbijo, que me lo saqué para que se entienda lo que quería decir. Buenas tardes y seguimos en contacto.